dudas sobre ello, como que el ICE distorsionaría su misión, asumiría nuevos riesgos o acapararía actividades del ámbito privado. Bueno, para hablar sobre este tema estamos con el presidente ejecutivo Carlos Obregón. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Placer estar ¿Estaría aquí. acaparando el ICE, está en capacidad del ICE de construir obras de infraestructura, carreteras, algo que ha estado en manos privadas, don Carlos, durante 30, 40 años? Bueno, veamos primero la capacidad del ICE. El ICE, para cumplir con sus funciones, en 1949 el país carecía de electricidad, se puede decir, ¿verdad? Porque la cobertura era muy pequeña. Para eso había que construir plantas hidroeléctricas, líneas de transmisión, caminos de acceso a las plantas, puentes también. Y el ICE se abocó a hacer eso, porque se tomó la decisión de que fuera la misma institución y los mismos costarricenses los que desarrollaran las cosas. Entonces, a partir de ese momento se comenzó a adquirir una experticia muy grande que es en obras de ingeniería. Usted puede hablar específicamente, bueno, de una obra de generación eléctrica, pero la realidad es que son obras masivas en las cuales usted tiene concreto, acero armado, asfalto y un montón de cosas para eso. Ahora bien, no es que el ICE trate de acaparar las cosas, sino que cuando uno ve el Estado, uno debe ver el Estado como uno solo, ¿no? En la cual hay diferentes instituciones que tienen responsabilidades muy claras, por ejemplo, acueductos, la parte de agua potable, la parte de saneamiento, etcétera, y así podemos ir enumerando cada uno. Pero cada uno de ellos tiene que hacer las obras y el país necesita infraestructura. Don Carlos, perdón, pero para claro. profundizar, que era uno de los temas, ¿verdad? Una de las preguntas que se hacía la ciudadanía. ¿Puede el ICE diversificar su oferta, digamos, como empresa para brindarle esta posibilidad al Estado, diversificarla en el tanto pueda ofertar para construir obra pública? Podría pensarse diferente, como son las infraestructuras viales. Bueno, ¿Se lo permite la ley? Es la pregunta. Esa es una duda. La ley constitutiva del ICE, la 449, fue complementada por la ley 8660, que es la ley de fortalecimiento del ICE. Esa ley se hizo para darle al ICE una serie de facilidades a raíz de que tenía que entrar en competencia en la parte de telecomunicaciones y se pensaba que podría entrar en algún determinado momento, si se cambiaban las leyes, en competencia en la parte de electricidad. Por lo menos esa era la intención de algunos grupos de políticos. Entonces, esa ley le permite al ICE, le da flexibilidad a la institución. Hay que pensar que la construcción no es el elemento fundamental, no es el objetivo del ICE, ¿no? Ni tampoco la construcción es el objetivo del Ministerio de Transportes. El Ministerio de Transportes tiene que suministrar las vías de comunicación. Correcto. La construcción la puede hacer o el Estado o la puede hacer la empresa privada o puede existir una combinación de esas cosas. Pero digamos, el elemento fundamental, y yo diría que es el pensamiento de este gobierno, es que es necesario desarrollar obra pública con carácter de urgencia para mejorar las condiciones del país. Y en algunos casos, algunas de esas obras se pueden hacer por administración. No es que se pretenda insertarse en el campo de acción del sector privado, sino que siempre el Estado ha tenido capacidades para hacer las cosas y poder tener opciones. En un determinado momento usted puede tener un problema con una licitación, puede tener un problema con costos que le ofrezcan, entonces el Estado debe de entrar a complementar eso. ¿Asume riesgos el ICE? ¿Asume un nuevo riesgo? Sí puede asumir nuevos riesgos. Usted se refiere a la parte de construcción. Bueno, pues en realidad lo que nosotros no estamos... ¿Y así es riesgoso para el ICE asumir este reto? Puede ser riesgoso dependiendo de la forma en la cual lo haga. Nosotros no estamos pensando entrar en procesos licitatorios ni ninguna de esas cosas con el Estado, ¿no? Otra cosa es que nosotros pensemos desarrollar algunas obras ya en el campo privado, en otros países podría ser para diversificarnos y poder mantener la capacidad de hacer de la institución, dado que ha habido una reducción en la cantidad de proyectos porque el mercado eléctrico no está creciendo. Pero en el Estado nosotros lo que haríamos es trabajar con ellos por administración. No es que el ICE pretenda tener una ganancia por las obras que se hacen, sino que simplemente es coadyuvar con las diferentes instituciones del Estado
para satisfacer algunas de las necesidades que son fundamentales. El diagnóstico que se hace es, ¿ha fracasado de alguna manera el sector privado precisamente en eso? No lo ha hecho bien el sector privado. Me parece haber oído esto a Juan Francisco Montealegre una vez. Bueno, y ahí lo de las carreteras que tenemos. Hay muchas discusiones sobre el tema. Lo que habría que hacer es determinar quién es el culpable de esas cosas. Si es el sector privado, el sector privado tiene capacidad de hacer muchas cosas también. Ahí me da la impresión a mí que el Estado se fue desarmando casi voluntariamente, fue perdiendo su capacidad de planificar, su capacidad de diseñar y su capacidad de ejecutar. Cuando se pierden esas capacidades, también se pierde la capacidad de supervisar. Y ahí, cuando no hay supervisión, puede haber muchos problemas en el desarrollo de obras. Ese es otro elemento, Laura, que es importante para que se piense que el Estado debe mantener esa capacidad, que la tienen otros países, porque tienen, por ejemplo, un ejército, y el ejército tiene el grupo de los ingenieros militares, entonces en asuntos de emergencias intervienen o intervienen en muchas cosas. Aquí la capacidad de hacer del Estado está prácticamente en el área de ingeniería y construcción, en el ICE. Don Carlos, ¿y qué falta para que esto pase de la discusión sobre la mesa a un proyecto que se pueda hacer realidad, de que el ICE intervenga en este sector? Bueno, hemos estado conversando con las autoridades del gobierno y la idea es ver cuáles son las obras que se pueden ejecutar en el corto plazo y comenzar ¿Ruta 1? con ellas. No sabemos, podría ser. Estamos buscando por el momento. Yo es que soy de Occidente y a mí me interesa demasiado. En la Ruta 1 existiría la posibilidad, porque se va a desarrollar a través de un fideicomiso, ¿no? Entonces el fideicomiso, quienes administran el fideicomiso pueden tomar la voluntad de que la ejecute el ICE, ¿va? Lo que sí podría decirle es que el ICE tiene disposición de realizar esas cosas, pero también hay proyectos como de estabilización de taludes que son muy importantes. El ICE tiene muchísima experiencia en esas cosas, construcción de túneles, algunos van a ser necesario hacer túneles. Es más, el país se ha atrasado en construcción de túneles carreteros, ¿no? La intersección Pozuelo es algo que ha urgido durante muchísimo tiempo. Y el túnel hacia San Pedro, que siempre se habló. Y el túnel de San Pedro, ese sí lo hemos estado conversando para ver si se puede desarrollar. Don Carlos Obregón, muchísimas gracias por aunque sea corto tiempo, pero por haber venido a participar en RTN Revista. Le agradecemos. No, con mucho gusto. Y esperamos ampliar más sobre este tema en cuanto tengamos más noticias de cómo se desarrolla el tema en el corto plazo, decía Carlos Obregón, presidente ejecutivo del ICE. Nos queda muy corto tiempo, está ya aquí el señor ministro de Turismo, así que vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos para cerrar RTN Revista. Hablar sobre líneas aéreas, ya venimos. Las nuevas tendencias en mouse para su comodidad. Un parche que sustituirá muy pronto a las inyecciones. Ayúdese a dejar de fumar